Hola, buenos días. Hoy estamos en las salas A y B en el Museo del Prado en la exposición Paolo Veronese 1588-1528 y tenemos la suerte de contar una vez más con Lorenzo Caprile, modista. Lorenzo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy no vienes solo, hoy Lorenzo... No, vengo con Palomo. Viene acompañado por Alejandro Palomo, diseñador, y como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de Veronese y las telas, los diseños, con estos dos grandes expertos que además se reúnen, algo que no es muy habitual ahora mismo, ¿no, chicos? Con el experto y con el aprendiz. No. Porque él es casi mi maestro. Que va, para nada, en absoluto. ¿Por dónde empezamos? Veronese, sabemos que vivió en la Venecia del siglo XVI, nació en 1528, por eso esa primera fecha de la exposición, y murió en 1588, y en esos años... ¿Qué ocurría en el textil en esa época, Lorenzo? Pues estamos en el apogeo y por eso he traído este libro que acaba de salir, maravilloso, de Eva Tobalina, Los caminos de la seda. Estamos en el apogeo, en el primer apogeo, porque hubo dos grandes épocas en Venecia, el siglo XVI, el siglo de Veronese, y luego ya el canto del cisne, el siglo XVIII, que es el siglo de Tiepolo. Pero en este primer, digamos, época de esplendor, que es donde se forma la escuela veneciana, Tiziano, Tintoretto, Veronese, esa tríada. Estamos en el esplendor de ese comercio, de la ruta de la seda, de esa fibra mágica, sobre cuyo origen hay un montón de leyendas, y que Venecia supo muy bien canalizar y comercializar. De hecho, este cuadro, que es en el que nos vamos a centrar, estaba encargado por un comerciante de tejidos, sí, así es. Cogollo. Se llama La adoración de los magos. Es el que se ahí. Supone que es este señor así, con esa cara de enfadado. Se parece un poco a ti, Caprile. Cuando me enfado en el programa. Este es Marcantonio Cogollo, sí. Parece que está como examinando si el pobre Veronese ha reflejado exactamente cada una de los tejidos que él comerciaba. Recordemos que la seda era una fibra. Entonces, normalmente, por la ruta de la seda, lo que hacían los venecianos, que tenían además distintas, vamos a decir, agencias comerciales a lo largo de toda esa ruta de la seda, transportaban esa materia prima y luego en Venecia ya la tejían, la teñían, la bordaban, la trabajaban y consiguieron, digamos, y aquí tenemos dos ejemplos preciosísimos. De los diferentes tipos de textiles, ¿no? Que se consiguieron que la República de Venecia fuera, digamos, pues el Inditex del textil, ¿no? De aquella época. Es buena comparación. Vemos un damasco rojo y un damasco con... Este es un damasco y este es un brocado. Denominamos brocado cuando estos dibujos están entreverados por hilos o de oro o de plata. Este es un brocado y este es un damasco. Y son del siglo XVI, además. Sí, muchas de las obras de Veronese, no solo esta, estaban encargadas precisamente por grandes familias que comercializaban con la seda y porque eran o exportadores de esta fibra o teñidores o que la tejían, con lo cual esa minuciosidad y esa exactitud y ese regodearse en el textil, no porque a él le gustara más o menos, que seguramente le gustaba, sí, ¿no? Sino porque era quien le estaba pagando, era lo que le estaban exigiendo. Y Caprile, el riesgo que toma Veronese siempre en los colores, ¿crees que se viene dando por una moda de la época también o es su punto de vista, ¿no? Porque muy casi que lo que más me llama la atención de todas sus composiciones es
es ese riesgo, ¿no? Es el juntar lo que normalmente veríamos mal, ¿no? El rosa y el rojo, puñetazo en el ojo que todos conocemos, que aquí funciona tan perfectamente, ¿no? El amarillo con el rosa, con el celeste, ¿no? Estas combinaciones imposibles y este despliegue de tejidos y de mezclas de estampados, de texturas, de prints que él consigue hacer también, ¿no? O como viste de esta manera tan sumamente opulenta. Yo creo que hay un poco las dos cosas. No creo que en Venecia se vistiera así todos los días. Creo que también obedece a un gusto suyo personal y, repito, a una exigencia de los que le estaban pagando los cuadros, que desde luego Veronese no era barato. Claro, ¿no? Y en este caso Marco Antonio Cogollo, un comerciante textil, precisamente tendría mucha idea y seguramente dio pautas, ¿no?, para lo que quería haber representado, como nos decía Lorenzo, ¿no? Parece que está mirando exactamente si Veronese lo está pintando como él se lo ha pedido, ¿no?, con el ceño fruncido. Y decía Alejandro Palomo, decías Alejandro, la combinación de colores, ¿no?, que es muy valiente, ¿no?, por parte de Veronese. ¿De alguna manera creéis que estas creaciones del siglo XVI, cómo creéis que han afectado, han influido y siguen influyendo en las creaciones del siglo XX, del siglo XXI? Quienes os ocupáis de diseñar, miráis al arte para hacerlo, estas combinaciones de colores, yo creo cortes, que el arte siempre tejidos. Hombre, un recurso ahí de lo tiene más común, ¿no? predicamento Palomo, porque hace colecciones espectaculares, muy barrocas, muy opulentas. Yo sobre todo hago trajes de novia, de ceremonia. Las novias no se atreven con esto. Eso te iba a decir, justo que venimos a hablar de riesgo de color. A Caprile es alguien que le gusta mucho el color, sabemos que le encanta el rojo, pero sobre todo lo que usa es el blanco. El ¿no? blanco, para nosotros, blanco. Para mí que hago colecciones constantemente, por supuesto, el arte siempre va a ser un recurso constante, ¿no? Y de hecho esta colección que presento en 2 días, hay algo de esto, ¿no? Tú me trajiste hace un par de meses cuando abrí la exposición a verla y ya me fui obsesionado con este verde veronés que te pedía constantemente que mandaras el Pantone, y dentro de 2 días algo de verde veronés veremos en las colecciones y algo de estas combinaciones de celestes con rosas, con verdes, con amarillos, ¿no? Y todo este riesgo que era un verde muy Veronés tóxico, el verde veronés. Exacto, muy claro. caro, ¿no? Muy caro y muy tóxico, porque si no recuerdo mal contiene mucho arsénico, me parece. Me puedo equivocar, pero... Sí, igual que pasaba con el blanco de plomo, eran materiales eran que se colores utilizaban. muy tóxicos, que había que saber utilizarlos muy bien. Pero antes, Bernardo, hacías tú un paralelismo entre lo que es el mundo, digamos, de las pasarelas, como puede ser el mundo de Palomo, el mundo de la alta costura y los cuadros de Veronese, y seguramente para los venecianos de a pie es muy probable que fueran imágenes muy aspiracionales, ¿no? De decir, pues ojalá en algún momento pues yo pueda tener un manto de terciopelo o esta especie de casulla maravillosa, porque es verdad que, a diferencia sobre todo de Tiziano, en los cuadros de Veronese, excepto en algún retrato que son raros, no observamos la moda del momento. Son más o menos fantasías. En ese sentido, ese modelo, digamos, de composición lo repetiría mucho Tiepolo, que todos sabemos que está muy influido por Veronese. En los cuadros de Veronese no vemos, si queremos estudiar la indumentaria del momento, a lo mejor no es la mejor referencia, porque sobre todo se trata de composiciones donde lo que domina es la fantasía. La moda. Hay algunas prendas que se pueden reconocer, pero que son a lo mejor exageraciones, ¿no? Que son híbridos de lo que él veía, que luego él transformaba con su genio y sobre todo con su manejo del color. Es esa imagen del lujo, de la opulencia, que podía ser aspiracional incluso para muchos nobles que lo viesen, ¿no? Es como un poco, ¿no?, la realidad de hoy de la alta costura, lo que vemos, ¿no?, lo que es impagable, lo que es imposible, lo que se ve en las pasarelas. A mí me trae mucho al Valentino de Pierpaolo, todas estas mezclas tan
Bueno, inusuales, ¿no? Toda esa escuela de la opulencia, hablamos de un Saint Laurent, hablamos de un Christian Lacroix, hablamos de un Oscar de la Renta, hablamos incluso de un Valentino, toda esa escuela de moda un poco de la opulencia, siempre ha tenido un guiño hacia Veronese, hacia la mezcla, digamos, de texturas y sobre todo al impacto del color. Y Alejandro nos ha traído algunas imágenes hablando de color, con mucho color ¿no? Os he traído unas imágenes de una colección que hice inspirada más bien en el Greco, pero como sabemos que el Greco luego aprendió de la escuela veneciana. Antes de llegar a España estuvo en Venecia. Se dice en el catálogo de Veronés que coincidieron unos años, probablemente se conocieron. He podido hacer esas relaciones, ¿no? Aquí tenemos un abrigo que hice hace unos cuantos de años juntos antes del COVID, que me trae directamente a los amarillos de este cuadro, ¿no? O estas combinaciones imposibles de los verdes con el rosa fucsia, todo esto que en un principio no funcionaría, ¿no? Un naranja flúor con un rosa, con siempre algo de blanco amortiguando, ¿no? Yo aquí creo que todas estas pinceladas que pone Veronese amortiguan un poco esa sobrecarga, ¿no? Esa sobredosis de color y de mezcla, ¿no? Incluso ya en colecciones más románticas también podemos ver cómo constantemente venimos al Museo del Prado. Sí, ¿no? Un poco más adelante hay un niño pintado por Veronese en la exposición. Exacto, si venís y avanzáis, hay un niño con una indumentaria parecida a esa, si queréis verlo. Y vamos comentando, ¿no? Esta semana decíamos que presentas una colección en la Madrid Fashion Week. Exactamente, dentro de 2 días. Te deseamos mucha suerte. Y gracias por hacer el hueco a los dos, como siempre, en vuestras agendas ocupadas, para venir al Museo del Prado a ilustrarnos, como hace Lorenzo tantas veces cuando nos habla de los vestidos de reinas, infantas, personajes nobles desde el siglo XVI hasta el mismo XIX, como hizo con la condesa de Vilches, por ejemplo. Lo tenemos aquí. De verdad, sí. Sí, me apasiona también el Burdeos, como es este look total, ¿no? Parece que he venido directamente a inspirarme aquí. Seguramente este niño sí está inspirado en algo real, en una vestimenta que él veía todos los días, pero la figura femenina absolutamente es una fantasía. A lo mejor alguna cortesana en la intimidad de sus dormitorios podía presentarse así, pero no creo que esta fuera, digamos, la indumentaria habitual de las venecianas de la época. Precisamente ella representa la imagen del vicio. Es un niño, un casi, diríamos, adolescente, o que está entrando en esa edad entre la virtud y el vicio. Y claro, la virtud es la que lo agarra y se lo lleva para que no caiga en el lado malo, digamos, ¿no? Es esta alegoría que representa Veronés. Muchísimas gracias a los dos por venir a la exposición de Veronés, por ilustrarnos. Os lo digo una vez más, no me canso de decirlo. Quiero que enfoques bien el libro, porque luego siempre nos preguntan. Sí. Eva Tobalina, Los caminos de la seda. De la seda, que aquí se aclararán muchas de las cosas que hemos comentado Lorenzo, en este directo. Vuelve pronto. No, hombre, cuando queráis. Y Alejandro, lo mismo digo, y mucha suerte esta semana en la pasarela. No hay mejor forma de empezar el día que empezarlo aquí, de verdad. Muchísimas gracias a los dos. Os recomendamos, si queréis saber Veronese, hasta este domingo es la última semana, así que gracias y nos vemos en el Museo del Prado. Volvemos mañana con un nuevo vídeo en directo como este que hacemos de lunes a viernes de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos.